para continuar la lección, vamos a estudiar este concepto de ecuaciones de equilibrio interno, ¿vale? Os comentaba que había a veces fuerzas de inercia o tipo pues la gravedad o algunas semejantes que, como por ejemplo, yo creo que os ponía el caso de pues un coche cuando toma la curva, ¿no? O el caso de la sismicidad, donde a veces hay fuerzas que están distribuidas por volumen, ¿no? Entonces, eso significa que en cada uno de los cubitos diferenciales en los que vamos a dividir ese sólido, ¿no? Que tienen pues un diferencial de y, un diferencial de x y un diferencial de z de tamaño, pues vamos a tener que tener en cuenta en esas ecuaciones de equilibrio, donde vamos a relacionar, pues bueno, cuáles son las fuerzas en cada una de las direcciones, porque tendremos que verificar los 6 grados de libertad, ¿vale? Es decir, tendremos que verificar que la resultante de fuerzas en el eje x será cero, porque de lo contrario el elemento se estaría moviendo a lo largo del eje X, que la resultante de fuerzas en el eje Y va a ser cero, porque de lo contrario se movería en el eje Y, que la resultante de fuerzas en el eje Z va a ser cero también por lo mismo, pero en el eje Z, y luego las resultantes de los momentos. Resultante de momentos en el eje X igual a cero, resultante de momentos en el eje Y igual a cero, y el resultante de momentos en el eje Z igual a cero, ¿vale? Entonces, esto es importante porque de algún modo nos va a influir en varias cosas, ¿no? Ya vimos que el tema de la resultante de los momentos al final tiene que ver con esas condiciones de Cauchy, ¿no? De reciprocidad de las tensiones tangenciales. Y ahora pues vamos a ver qué es lo que pasa con los desplazamientos, ¿vale? Porque eso nos va a permitir pues sacar relaciones, ¿no? Que tiene que haber entre todas las acciones, ¿vale? Entonces, bueno, si os acordáis, tenemos este cubo, diferencial de z, diferencial de x, diferencial de y, que es infinitesimal, es decir, es infinitamente pequeño, pero en realidad está envolviendo un punto, ¿vale? Ese punto tiene un estado tensional, sigma sub nx, etcétera, ¿no? Vamos a quedarnos por un momento solo con las fuerzas que hay en la dirección x, ¿vale? Y tendremos aquí pues tendremos tau, tau sub zx, aquí tendremos tau sub ix, y aquí tendremos sigma normal x, ¿vale? Ojo, como estamos envolviendo un punto, ¿vale? Es decir, este tiene un volumen infinitesimal, diferencial de x, diferencial de y, ¿vale? O sea, tendremos un diferencial de volumen que será diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, ¿vale? O sea, un infinitésimo de tercer orden, ¿no? Vale. Y estamos envolviendo un punto en el espacio, que es ese punto de ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que habrá pequeñas variaciones entre las caras de este cubo infinitesimal, ¿vale? O sea, tendremos en la cara superior, tendremos tau sub zx y luego más la parcial de tau sub zx respecto de z, y luego lo vamos a multiplicar por un medio del diferencial de z, ¿vale? ¿Qué es la parcial de tau sub zx más respecto de z por un medio del diferencial? Es la distancia entre este, voy a cambiar un poco para que nos aclaremos mejor, ¿vale? La distancia entre el centro de gravedad del infinitésimo y el centro de gravedad de la cara, ¿vale? Pues va a ser esa. Bueno, pues arriba tendremos esa tensión. Pero eso significa que en la cara inferior, a ver si la variación a lo largo del eje z es la parcial de tau sub zx respecto de z, ¿vale? Y hemos crecido hacia arriba, pues hacia abajo, pues decreceremos, ¿vale? Voy a poner en amarillo las caras que no estamos viendo, ¿vale? Y voy a poner aquí tau sub zx, ¿vale? Y esta va a ser hacia atrás, tau sub zx menos la parcial de tau sub zx respecto de z por un medio del diferencial de z, ¿vale? Bien, entonces tenemos en la cara superior tau sub zx más parcial de tau sub zx respecto de z por un medio del diferencial de z. Y abajo lo mismo, ¿no? Si tenemos en el punto central este tau sub zx, hacia arriba me varía en positivo, hacia abajo me varía en negativo, ¿vale? Simplemente
eso, para que lo consideremos, ¿vale? Bien, vamos a ir a por la siguiente. Si vamos a por la siguiente, tendremos en esta cara, tenemos tau sub ix más la parcial de tau sub ix respecto de y por un medio de diferencial de y, ¿vale? Si os fijáis, en este caso, lo que tenemos es el brazo entre este centro y este centro de aquí, va a ser un medio del diferencial de y, ¿vale? Si suponemos, o sea, daos cuenta que estamos suponiendo, si fuera negativo, estaría decreciendo hacia aquí y creciendo hacia el otro lado, pero poniendo el signo positivo, ya en lo que nos fuera a dar el resultado de esa derivada parcial, pues nos queda si está creciendo o está decreciendo a medida que avanzan las is o a medida que disminuyen, ¿vale? Entonces, bueno, sin más, lo retiramos y podemos poner por el otro lado, por la cara que no se ve, esta lo pongo en amarillo, ¿vale? Lo ponemos hacia aquí y hacia atrás, ¿vale? Y tendríamos tau sub xi menos la parcial de tau sub xi respecto de y por un medio del diferencial de y, ¿vale? Bien, ahora vamos con la normal en el eje x, ¿vale? Vamos a ganar un poquito de espacio aquí y la voy a dibujar un poquito más larga aquí abajo, ¿vale? Vamos a poner que va a ser la normal en el eje x más la parcial de la normal en el eje x respecto de x por un medio del diferencial de x. Y por el otro lado, lo voy a dibujar en color amarillo para que veamos que es por la cara opuesta, ¿vale? Vamos a tener, oye, pues una ligera variación que va a ser la normal en el eje x menos la parcial de la normal en el eje x respecto de x por un medio del diferencial de x, ¿vale? Bien. Entonces, hemos quedado cuando estábamos hablando de los momentos que tenía consecuencias en la reciprocidad de las tensiones tangenciales, ¿vale? Es decir, para que ese elemento infinitesimal no esté volcándose o girándose alrededor de ninguno de los ejes, pues al final eso tiene como consecuencias que tau sub xi va a ser igual a tau sub ix, que tau sub zx va a ser igual a tau sub xz y que tau sub iz va a ser igual a tau sub zi. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando empezamos a verificar, en este caso, como he puesto solo las tensiones que están alineadas con el eje X, vamos a hacer el caso con la resultante de fuerzas en el eje X. Ahora bien, os he hablado de ecuaciones de equilibrio interno, ¿vale? Y de que, bueno, pues hay cargas que están distribuidas en la superficie exterior, ¿vale? Que son estas superficies de aquí, que os voy a dibujar en naranja. Aquí tendré tau sub zx. Aquí tendré tau sub ix. Y aquí tendré tau sub, perdón, sigma normal x, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la jugada? Pues que también hay otras cargas que dependen del volumen y que las voy a llamar aquí. Las voy a llamar X, ¿vale? Y son fuerzas distribuidas en el volumen, en ese volumen diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z, ¿vale? Entonces vamos a establecer la primera condición, ¿vale? Resultante de fuerzas en el eje X igual a 0, porque si no, esto se estaría desplazando hacia adelante y hacia atrás a lo largo del eje X, ¿vale? Bueno, pues si partimos de aquí, vamos a hacer la resultante de las fuerzas, ¿vale? Ojo, siempre, 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 siempre que planteéis el equilibrio hay que hacerlo con fuerzas. El equilibrio no se hace con tensiones, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar por la normal en el eje X, ¿vale? Tendremos en positivo, ¿no? Con el sentido de X positivo, vamos a considerarlo en positivo, tendremos como tensión sigma normal en el eje X más la parcial de sigma normal en el eje X respecto de X, bueno, directamente voy a sacar el 1 medio, ¿vale? Para que sea más fácil, más 1 medio de diferencial de X. Esto es una tensión que habrá que multiplicarlo por el área, ¿vale? Y el área este de aquí, va a ser diferencial de Y por diferencial de Z, ¿vale? Lo veis, ¿no? Diferencial de Y por diferencial de Z, ¿vale? Menos. Y ahora la de la cara opuesta. La cara opuesta no la he dibujado aquí, pero bueno, es lo mismo con el menos aquí, ¿vale? Sería sigma normal en el eje X menos un medio de la parcial de sigma normal en el eje X respecto de X por el diferencial de X por diferencial de Y, diferencial de Z.
Y ahora más. Em, Vamos a la cara superior, ¿vale? Por ejemplo. O bueno, o a la de la derecha, ¿no? La de la derecha y la de la izquierda, ¿vale? Para seguir un poco una sistemática. Entonces tendríamos como tensión tau sub ix más la parcial de tau sub ix respecto de i, bueno, más un medio de la parcial de tau sub x respecto de i por el diferencial de i por el área, ¿vale? Y en este caso el área va a ser diferencial de x, diferencial de z, menos tau sub ix menos un medio de la parcial de tau sub ix respecto de i por el diferencial de i por diferencial de x, diferencial de z, más como tensión tau sub zx más la parcial de tau sub zx respecto de z, ¿vale? Por un medio, venga, por un medio de el diferencial de z, menos, bueno, perdón, aquí ya estaba cometiendo un error, ¿vale? Eso es una tensión. Y ahora lo tengo que multiplicar por su área, que será diferencial de x, diferencial de y. Menos tau sub zx menos la parcial de tau sub zx respecto de z por un medio de diferencial de z por el diferencial de x, diferencial de y. Luego más, ¿vale? Y aquí tenéis que tenerlo en cuenta, ¿vale? Tendremos x, que es la fuerza distribuida por unidad de volumen, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, ¿vale? Y esto tiene que ser igual a cero. ¿Por qué? Pues porque estamos igualando, ¿vale? Para que no haya desplazamientos. Bien, pues si prestamos un poco de atención, el sigma normal en el eje x por diferencial de y, diferencial de z, se va con el sigma normal en el eje x por diferencial de y, diferencial de z. Este se va con este también. Y este se va con este también. Y luego este medio de aquí menos un medio, ¿vale? Me va a dar una completa, ¿vale? Y lo mismo con las otras. Entonces lo que va a quedar al final es que voy a tener x, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, más parcial de sigma normal x respecto de x por diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, más la parcial de tau sub xy respecto de y, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, más la parcial de tau sub zx respecto de z por diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, y esto va a ser igual a cero, ¿vale? Conclusión, que podemos simplificar ese diferencial de volumen que aparece ahí y lo que nos va a quedar es x más parcial de sigma normal en el eje x respecto de x más la parcial de tau sub xy respecto de y más la parcial de tau sub zx respecto de z tiene que ser igual a cero, ¿vale? Bien, esta es la primera de las condiciones de las ecuaciones de equilibrio interno, ¿vale? Es decir, si nuestro elemento no se está desplazando hacia adelante y hacia atrás, significa que se tiene que verificar esta relación, ¿vale? Es decir, tenemos a partir de los momentos estos de aquí, hemos sacado las relaciones entre las tensiones tangenciales, pero también entre las tensiones tangenciales y las tensiones normales se tienen que verificar una serie de cosas, ¿vale? La primera ecuación, la del eje X, lo que tiene que ver es esto, ¿vale? Y si lo desarrollamos también en las otras dos, pues lo que nos vamos a encontrar pues es nada más y nada menos, las vamos a reunir. Si la resultante de fuerzas en el eje X es igual a cero, tendremos que X más la parcial de sigma normal X respecto de X más la parcial de tau sub XY respecto de Y más la parcial de tau sub ZX respecto de Z, tau sub ZX o tau sub XZ es lo mismo, ¿vale? Tiene que ser igual a cero, ¿vale? Si la resultante de fuerzas en el eje Y es igual a cero, tendremos que Y más la parcial de tau sub XY respecto de X más la parcial de sigma normal Y respecto de Y más la parcial de tau sub ZI respecto de Z tiene que ser igual a cero. Y si el sumatorio de fuerzas en el eje Z es igual a cero, nos encontraremos que Z más la parcial de tau sub XZ respecto de X más la parcial de tau sub IZ respecto de Y más la parcial de sigma normal Z respecto de Z tiene que ser igual a cero, ¿vale? Entonces estas son las tres ecuaciones que se tienen que verificar como... Ay, perdón. Que se tienen que verificar para garantizar el equilibrio interno,
¿vale? De todos los elementos de un medio continuo, ¿vale? Pues una vez hemos hablado de las ecuaciones de equilibrio interno, también hace falta hablar para redondear pues de las ecuaciones de equilibrio en el contorno. ¿Vale? Es decir, también podemos tener no solo fuerzas de volumen, que era lo que habíamos hablado antes, sino que también podemos tener fuerzas ¿cómo se dice? Aplicadas en el contorno, ¿vale? Entonces, si tenemos fuerzas aplicadas en el contorno, pues hay que tener cuidado de que corresponda lo que nos está saliendo en las ecuaciones con las fuerzas que tenemos aplicadas en dicho contorno, ¿vale? Entonces, bueno, sin más demora, suponemos que, por ejemplo, tenemos en el contorno, en una determinada superficie, tenemos una fuerza F omega, ¿vale? Que va a ser igual a, pues, X, Y y Z, ¿vale? Es una F omega, es una fuerza distribuida en superficie. ¿Os acordáis que la X y Z de antes era una fuerza distribuida en el volumen, ¿vale? En ese volumen diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. Bueno, pues también podemos tener en cualquier determinada superficie, ¿vale? Es una superficie que tenga un vector normal U, ¿vale? Está aplicada en una superficie con un vector normal U, con una dirección, pues que será alfa, beta, gamma, ¿no? Alfa, beta y gamma, sus cosenos directores, ¿no? ¿Os acordáis cuando hablábamos de que si teníamos aquí ¿cómo se dice? El infinitésimo, ¿no? O el elemento diferencial donde estamos mirando las tensiones, le podíamos cortar pues por una superficie en cualquier dirección, ¿no? Esta de aquí, y le podíamos cortar, que tenía sus cosenos directores, alfa, beta, gamma, y en función de eso pues nos van a salir unas tensiones, ¿no? Pues claro, evidentemente, si nosotros tenemos una determinada superficie en la que tenemos aplicada una fuerza externa, hombre, pues los esfuerzos internos en esa superficie tienen que equivaler a los esfuerzos que se están aplicando sobre esa superficie, ¿vale? Entonces, pues yo qué sé, si tuviéramos, digamos, un cilindro así, ¿no? Y sobre este cilindro, pues sobre la superficie de este cilindro, pues tuviéramos aplicada, pues yo qué sé, aquí, ¿no? En este elemento de superficie tuviéramos aplicada una determinada presión, pues hombre, los infinitesimos superficiales en esa dirección, en la, ¿cómo se dice? En lo que es la cara de la superficie, ¿no? Tiene que tener una tensión que sea equivalente a esa F omega, ¿vale? Simplemente sin más, ¿vale? Entonces tendríamos al final como queremos que la tensión sea igual a F omega, teníamos, si os acordáis, que la tensión es igual al tensor de tensiones de Cauchy por un vector normal, ¿no? Bueno, pues tendríamos que sigma tiene que ser igual a F omega, ¿vale? Y n tiene que ser igual a U, ¿no? Entonces, de aquí nos quedaría que F omega tiene que ser igual a ese tensor de tensiones por ese vector U, ¿vale? Entonces, o bueno, si queréis en forma matricial lo podemos poner así, ¿vale? Y al final eso significa, desarrollándolo, que X, Y Z pues tienen que ser iguales a sigma normal X, tau sub X, Y, tau sub X, Z, tau sub IX, sigma normal Y, tau sub IZ, tau sub ZX, tau sub ZI y sigma normal Z por alfa, beta y gamma, ¿vale? O sea, tendríamos, bueno, aquí me he cambiado ZX, a ver, ahora sí, tau sub, tau sub X, tau sub ZX, tau sub XY, tau sub ZI, tau sub XZ, tau sub IZ y sigma normal Z, ¿vale? Multiplicado por alfa, beta y gamma, que son los cosenos directores
de esa superficie, ¿vale? Bueno, pues sin más, ¿vale? Tenemos que verificar dos cosas. Es decir, si es nuestro todos nuestros cubitos diferenciales, pues tienen que tener un equilibrio interno, ¿vale? No puede estar girándose, ¿vale? Entonces tendrán que cumplir la reciprocidad de Cauchy. No pueden estar desplazándose, con lo cual tiene que haber una relación entre las fuerzas de volumen y también las fuerzas superficiales. Y tampoco, o sea, en lo que es el contorno digamos, nuestro medio continuo, se tiene que verificar que las fuerzas externas que estén aplicadas en superficie pues correspondan sus tensiones con las tensiones que nos están dando dichas superficies, ¿vale? Que serán cero siempre y cuando pues en ese contorno pues no haya ninguna fuerza aplicada, ¿vale? Bueno, ahora viene una parte bastante importante que hay que tener claro porque en función de cómo vayamos trabajando, pues nos va a venir bien hacer lo que es el cambio del sistema de referencia, ¿vale? Cambio del sistema de referencia, ¿vale? Que nos va a venir bien pues por muchas cosas, ¿vale? Pero sobre todo porque en algunos determinados elementos, pues oye, imaginaos por ejemplo que estamos estudiando pues un pilar de sección circular, ¿no? O que estamos estudiando determinados elementos pues que nos puede venir bien pues hacer cambios de coordenadas a coordenadas, pues yo que sé, de muchos tipos, ¿no? Desde polares hasta digamos hacer giros del sistema, etcétera, ¿no? Entonces, o por ejemplo cuando estamos viendo pues las líneas de fallo en el hormigón, a veces pues aparece girando a 45 grados, pues se pueden ir viendo pues como a veces las tensiones cortantes en unas direcciones pues equivalen a tensiones de tracción y de compresión en otras direcciones, etcétera, ¿no? Entonces básicamente partimos un poco, para hacer ese cambio de sistema de referencia tenemos que empezar de una base, ¿no? Es decir, nosotros teníamos nuestro paralelepípedo elemental, ¿no? Que es este de aquí, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, ¿vale? Si os acordáis, pues aquí os dibujaba x, y y z, ¿no? Vale, pues claro, ¿qué es lo que pasa si en realidad pues, se cambia la base, ¿no? Y decidimos pues que ahora, pues por lo que sea, nos compensa mucho más pues cambiar a un sistema de referencia pues como este de aquí, ¿no? En el cual, pues oye, tenemos aquí un X asterisco, una Y asterisco y una Z asterisco, ¿vale? Pues que lo que nos va a aparecer ahí es un cambio de base, ¿vale? Antes estábamos en la base X y Z, ¿vale? Pasamos de la base X, Y, Z a la base X asterisco, Y asterisco, Z asterisco, ¿vale? Básicamente, ¿qué es? Bueno, pues que las coordenadas X, y Z van a ser iguales a un alfa 1 por X asterisco, más un alfa 2 por Y asterisco, más un alfa 3 por un Z asterisco. Las coordenadas Y van a ser un beta sub 1 x asterisco más beta sub 2 y asterisco más beta sub 3 por z asterisco, ¿no? Y las coordenadas z van a ser un gamma sub 1 x asterisco más gamma sub 2 y asterisco más gamma sub 3 z asterisco, ¿vale? O lo que es lo mismo, ¿no? Que tendremos tres vectores, ¿vale? Aquí teníamos los vectores, bueno, los podemos llamar, si queréis, este sería el vector I, este sería el vector J y este sería el vector K, que definen la base, ¿no? Ese es, digamos, la base cartesiana básica, pero podemos tener muchos otros, ¿eh? Básicamente, los que queramos, ¿vale? Podríamos tener aquí, pues, por ponerlo de una forma sencilla, podríamos tener aquí, pues, el vector U asterisco 1, ¿vale? Aquí podríamos tener el vector U asterisco 2 y aquí el vector 3, U asterisco 3, ¿vale? Cuando las bases son ortogonales, es decir, que son perpendiculares entre sí,
se llama base ortogonal, ¿vale? Cuando además de ser perpendiculares entre sí, estos vectores U1, U2, U3 tienen módulo 1, es decir, su distancia es 1, los vectores IJK también verifican eso, es decir, tienen dimensión 1, módulo 1 y además son perpendiculares entre sí, se dice que la base es ortonormal, ¿vale? Ortonormal, ¿vale? Base ortonormal. Es decir, los vectores de la base tienen, bueno, esto lo habréis visto en geometría, en álgebra y demás, ¿vale? Los vectores de la base tienen módulo 1 y además son perpendiculares entre sí, ¿vale? Y al final pues significa que U asterisco 1 va a ser igual a, o sea, va a tener como coordenadas alfa 1, beta 1 y gamma 1. El vector U asterisco 2 va a tener de coordenadas alfa 2, beta 2 y gamma 2. Y el vector U asterisco 3 va a tener de coordenadas el alfa 3, beta 3 y gamma 3, ¿vale? Que en el fondo están explicadas, o sea, o referenciadas respecto de la base original, ¿eh? O sea, por ejemplo, U asterisco 1 va a ser igual a alfa 1 por I más beta 1 por J más gamma 1 por K, ¿vale? Es decir, son las coordenadas de los vectores de la base X y Z asterisco expresados en la base X y Z, ¿vale? Nada más, ¿vale? ¿Veis, no? Y J, K y sus coordenadas alfa 1, beta 1 y gamma 1 respecto de la base inicial, ¿vale? Entonces, bueno, a ver, todo este rollo introductorio que ya lo habréis visto en geometría es porque, bueno, como sé que, nada, una vez aprobado el examen, pues oye, se hace aquí el hard reset, ¿no? Pues lo repaso un poquito, que no pasa nada, pero bueno, los tendréis ahí vosotros en vuestros apuntes o lo que sea, ¿vale? Lo que sí que hemos hablado hace poco es el tema del tensor de tensiones de Cauchy, ¿vale? Entonces, si tenemos una determinada tensión, ¿vale? Va a ser igual, esa tensión va a ser igual a un tensor de tensiones tau, ¿vale? El tensor de tensiones, matriz de tensiones o tensor de Cauchy, ¿vale? Por un vector normal, ¿vale? ¿Os acordáis, no? Bueno, pues ¿qué es lo que pasa? Que podemos cambiar los dos vectores, los podemos cambiar a la nueva base, ¿vale? Entonces, para cambiarlos a la nueva base, tenemos una matriz de cambio de base, ¿vale? O sea, si os fijáis en esta coordenada de aquí, ¿no? Pues tenemos que n, ¿vale? Va a ser igual a una matriz de cambio de base R, ¿vale? por n asterisco, ¿vale? Fijaos en esta expresión, ¿vale? Tenemos las coordenadas en la base original, van a ser iguales a una matriz de cambio de base por las coordenadas en la base nueva, ¿vale? Tendremos un x y z, un x asterisco, y asterisco, z asterisco, ¿vale? Donde la r va a ser igual a alfa 1, alfa 2, alfa 3, beta 1, beta 2, beta 3 y gamma 1, gamma 2, gamma 3, ¿vale? Lo veis, ¿no? Lo veis aquí, ¿vale? Tenemos un vector columna que va a ser igual, este vector columna que va a ser igual a esta matriz de cambio de base, ¿vale? Por este vector columna, que es el x asterisco, y asterisco, z asterisco, ¿vale? Lo veis, ¿no? Bueno, vale. Pues entonces por un lado, podemos transformar el vector n, ¿vale? Pero también habrá que transformar el vector sigma, ¿vale? Ese vector sigma va a ser igual a la matriz de cambio de base R por la sigma asterisco, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la jugada aquí? Pues que sustituimos, ¿no? Sustituimos esta y esta en esta ecuación. Entonces lo que queda es R lo diré, por sigma asterisco, va a ser igual a el tensor de tensiones T en la base original, ¿vale? Por R por N
asterisco, ¿vale? Bien, ahora hay una cosa, ¿vale? Alfa, beta y gamma son cosenos directores, ¿no? Es decir, hemos visto que tienen las bases ortonormales, tienen de propiedad em, que sus vectores tienen módulo 1, ¿no? Eso significa que alfa 1 al cuadrado más beta 1 al cuadrado más gamma 1 al cuadrado tienen módulo 1, ¿eh? ¿Lo veis, no? Bien, son cosenos directores y eso significa que la matriz R es ortogonal. ¿Qué significa que la matriz R sea ortogonal? ¿Vale? Que está compuesta por vectores con módulo 1 y demás. Significa que la R traspuesta va a ser igual a la R inversa, ¿vale? La inversa y la traspuesta son iguales, es decir, lo único que hay que hacer es transponer, ¿no? Bueno, pues ahora transformamos y transponemos, multiplicamos por la R traspuesta por la izquierda a los dos, ¿no? Y lo que nos quedaría es sigma asterisco va a ser igual a la R traspuesta por el tensor de tensiones de Cauchy por la R por el vector n asterisco, ¿vale? Este de aquí, si hacemos la similitud, ¿vale? Tenemos aquí el vector tensión en la base original, el tensor de tensiones en la base original y el vector normal en la base original, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos la tensión en la base nueva, el vector normal en la base nueva y aquí tenemos el tensor de tensiones en la base nueva, ¿vale? Es decir, lo único que tenemos que hacer es hacerlo equivaler, ¿vale? Lo pongo aquí en naranja y lo que nos queda, sí, por equivalencia, ¿eh? Si sabemos que el tensor de tensiones en la base nueva tiene que ser igual al tensor de Cauchy o tensor de tensiones en la base nueva por el vector normal en la base nueva, eso significa que si quiero cambiar un tensor de tensiones de base, lo único que tengo que hacer es equivaler a esto, ¿vale? Entonces me queda al final como conclusión es que el tensor de tensiones en la base nueva va a ser igual a R traspuesta por el tensor de tensiones en la base original por la matriz de cambio de base, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero cambiar de base? Bueno, pues lo único que hay que hacer, hay muchas cosas que se pueden hacer. Puedo cambiar a la base original, puedo cambiar las tensiones en la base nueva y los vectores normales en la base nueva y eso hacerlo paso a paso. Habrá algunos ejercicios en los que eso sea más rápido y otros en los que lo más rápido sea, oye, voy a cambiar el tensor de tensiones y voy a ponerlo en la base nueva. Y así puedo trabajar en la base nueva sin ningún problema, ¿vale? Acordaos, ¿vale? Vamos a tener el tensor de tensiones es R traspuesta por T por R, ¿vale? Y vamos a tener que las relaciones entre el vector normal y la tensión en la base original y en la base nueva son esas dos, ¿vale? Nada más y nada menos tampoco, ¿vale? Esto será importante de cara a poder ir trabajando con, ya lo vamos a ver en los ejercicios, ¿no? Para poder hacer cambios de base e ir viendo qué es lo que pasa en distintas direcciones, ¿vale? Porque hay bases muy especiales. Eso ya os lo adelanto. Bueno, ahora viene un concepto muy interesante que vamos a utilizar repetidamente en la asignatura, así que prestad atención, ¿vale? Que es el de tensiones principales, ¿vale? Si os acordáis, cuando hablábamos de un plano que cortase a ese paralelepípedo elemental por cualquier dirección, con un determinado vector normal, o bueno, lo llamé n, pero se le puede llamar también a veces u, ¿no? Haciendo referencia a que es un vector unitario y perpendicular a la dirección del plano. Pero bueno, indistintamente, es un vector u o un vector n que es perpendicular a esa superficie con la que estamos cortando el paralelepípedo elemental, que es la que indica la dirección de corte, ¿vale? Bueno, pues cortando por ahí, os comentaba que aparece un determinado vector tensión, que es este de aquí, ¿vale? Ese de ahí. Y ese vector tensión a su vez se puede descomponer en dos componentes, ¿no? Que es las que llamábamos componentes intrínsecas, ¿os acordáis, no? Componentes intrínsecas, la tensión normal, la tensión tangencial, ¿vale? Tensión normal, la componente que está alineada con ese vector, ¿vale?
y la tensión tangencial, que es la que es perpendicular a ese vector, ¿vale? Lo veis, ¿no? Bueno, pues entonces, claro, haciendo el desarrollo, ¿no? O sea, cuando se hablaba de este plano que cortaba el paralelepípedo elemental en cualquier dirección, llegábamos a una ecuación muy, muy sencilla, que era al final que las tensiones, ¿no? Ese vector columna tensión va a ser igual a ese tensor de tensiones por ese vector unitario, ¿no? Y bueno, desarrollándolo de alguna forma, sacábamos el tensor de tensiones de Cauchy teniendo en cuenta pues, las tensiones que aparecían en cada una de las tres paredes, ¿no? Que forman el fondo el fondo de este paralelepípedo elemental, ¿no? Vale. Bueno, pues claro, ¿qué es lo que sucede? Que de alguna forma la tensión normal también se puede notar así, ¿no? Es decir, la tensión normal, ese vector tensión normal puede ser igual a una determinada magnitud o un módulo sigma por ese vector u, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Si yo quiero, a medida que vamos cambiando la dirección del vector u, es como si estuviéramos, digamos, en una caja fuerte, ¿no? Vamos cambiando la dirección, cambiando la dirección, cambiando la dirección y van variando las relaciones entre la tensión normal y la tensión tangencial, ¿no? Cambiando, 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 hasta que llegamos a determinadas direcciones en las que hace clic, ¿no? En las cuales en realidad ya no hay tensión tangencial, solo hay tensión normal, ¿no? Entonces necesitamos hallar cuáles son esas direcciones en las cuales la tensión completamente es tensión normal, ¿vale? O lo que es lo mismo, podríamos decir que esa tensión sigma es una tensión normal, son iguales, ¿no? Entonces igualando lo que nos quedaría es sigma por u, ¿vale? Que es el vector tensión, va a ser igual al tensor de tensiones por esa determinada dirección U, ¿no? Tenemos que despejar la U, no sabemos cuáles son, pero hay determinadas direcciones, determinados vectores en los cuales las tensiones tangenciales se eliminan, ¿no? Entonces, ¿cuál es la jugada? Para hallar eso, lo que podemos hacer es pasar esta parte restando al otro lado, ¿no? Lo de siempre. La resto a la izquierda y a la derecha, y lo que queda es T por U, T por U, menos sigma por U es igual a cero, ¿no? Como condición. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí tenemos ¿cómo se dice? Tenemos el tensor por esa dirección unitaria y nos va a dar un vector columna y aquí tenemos también otro vector columna, ¿vale? Que sin embargo lo podemos expresar también para sacar factor común con la U, ¿vale? Para sacar factor común con la U, si sacásemos factor común aquí y nos quedase T menos sigma por U, estaríamos cogiendo un vector o sea, un tensor de tensiones de 3 por 3 restándole un escalar, ¿no? Y multiplicando por la U. Y eso no lo podemos hacer, ¿no? Pero sin embargo, lo que sí que podemos hacer, siendo un poco inteligentes, es darnos cuenta que esta expresión es exactamente igual que esta expresión de aquí, T por U menos sigma por la matriz identidad por U, ¿vale? Y que esto es igual a cero. ¿Qué es la matriz de identidad? La matriz de identidad, bueno, lo habréis visto en álgebra, la matriz de identidad es una matriz que tiene unos en la diagonal o la traza, según se mire, y ceros en todo lo demás, ¿vale? Entonces, si multiplicáis sigma por u, ¿no? Imaginaos que u, vamos a demostrarlo de un momento, u será igual a alfa, beta, gamma, que ya lo hemos visto, ¿no? Alfa por u, perdón, sigma por u, sigma sigma por u será igual a sigma por alfa, sigma por beta y sigma por gamma. ¿Eh? ¿Lo veis, no? Este es el vector u y este es sigma por u. Vale, pues sigma por la matriz identidad por u será igual a sigma 0, 0, 0, sigma 0, 0, 0, sigma. ¿Vale? Y esto multiplicado por alfa, beta y gamma. Y esto va a ser igual a
sigma por alfa, sigma por beta y sigma por gamma, ¿vale? O sea, veis que es exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, sigma por u, esto de aquí es exactamente igual que esto de aquí, porque el resultado es exactamente el mismo. ¿Lo veis, no? Bueno, pues básicamente, borramos, era simplemente para demostraros que eso se puede hacer así y de dónde vienen, ¿eh? O sea, estamos viendo con esta ecuación, tratando de despejar cuáles son los valores de u, que lo que permiten es hallar vectores, o sea, que la tensión resultante tenga componente normal únicamente, ¿vale? Bueno, pues entonces ahora continuamos y sacamos factor común, ¿vale? Sacamos factor común a la u, ¿vale? Y lo que nos queda es t menos sigma por la matriz identidad por u es igual a 0, ¿vale? Entonces, claro, aquí tenemos dos partes que están multiplicadas, ¿vale? Para que sea igual a 0, esta tiene que ser 0 o esta de aquí tiene que ser 0, una de las dos, o las dos simultáneamente. Como que el vector u sea 0, pues para nosotros no es una solución porque estamos buscando qué vectores u no triviales verifican esta ecuación, pues lo que nos queda es que t menos sigma por i es igual a 0, ¿no? T menos sigma por i tiene que ser igual a 0, ¿vale? Y esta es la condición que se nos tiene que verificar a nosotros, ¿vale? Entonces, ¿eso qué es lo que significa? Pues que vamos a tener una ecuación que va a ser, bueno, pues cuando la vayamos a multiplicar, esta de aquí, ¿vale? Por hacer un inciso primero, vamos a tener que sigma normal x menos sigma por alfa más tau sub ix por beta más tau sub zx por gamma tiene que ser igual a 0, ¿no? Y luego por otro lado tendremos tau sub xi por alfa más sigma normal y menos sigma por beta más tau sub zi por gamma es igual a 0, ¿no? Y luego tendremos aquí tau sub xz por alfa más tau sub iz por beta más la sigma normal en el eje z menos sigma por gamma igual a 0, ¿vale? O sea, tendremos un sistema con tres ecuaciones y tres incógnitas, donde las incógnitas son alfa, beta y gamma, ¿vale? En realidad esta es la ecuación que habría que verificar, que la hemos desarrollado aquí, ¿vale? Y eso significa que daos cuenta de una cosa, ¿vale? Tenemos las tres ecuaciones igualadas a 0, ¿vale? Entonces, hay una solución que es la solución trivial, que es decir, alfa, beta, gamma es igual a 0, ¿no? Alfa, beta, gamma igual a 0. Esa es la solución trivial y esa no nos interesa. Y si operásemos tres ecuaciones que están las tres igualadas a 0, vamos a llegar siempre a esa solución trivial, por lo que os acordáis, no sé si os acordáis del famoso, del amigo Kramer, ¿no? Que tenemos al final, pues el determinante de la completa, ¿no? Vamos a tener el determinante o sea, alfa va a ser igual al determinante de 0, 0, 0 y luego pues tau sub ix, sigma normal y menos sigma, tau sub iz, etcétera, ¿no? Así, partido del determinante total. Beta sustituyendo la segunda columna y gamma sustituyendo la tercera columna. Entonces, claro, si os acordáis de Kramer, vamos a necesitar otra ecuación, ¿vale? Para que no nos saca siempre soluciones triviales. Y esa la vamos a conseguir porque si os acordáis, alfa, beta y gamma son cosenos directores y eso significa que alfa cuadrado más beta cuadrado más gamma cuadrado es igual a 1, ¿vale? Entonces vamos a tener una cuarta ecuación auxiliar, ¿vale? Vamos a tener una cuarta ecuación auxiliar. Y esta ecuación es la que vamos a tener que utilizar con esas tres, ¿vale? ¿Pero qué sucede? ¿Vale? Y es aquí cuando la matan, ¿vale? Os podría hablar de teoremas y demás, pero lo que pasa es esto que os voy a explicar aquí. Tenemos una ecuación, dos ecuaciones y tres ecuaciones. Y la cuarta ecuación auxiliar, ¿vale?
Y sin embargo tengo tres incógnitas, ¿vale? Si tengo cuatro ecuaciones y tengo tres incógnitas, forzosamente, una de las tres primeras ecuaciones tiene que ser variedad lineal de las otras dos, ¿vale? Variedad lineal quiere decir que es dependiente, ¿vale? Porque si no tengo una ecuación de más respecto a las incógnitas, ¿eh? Y eso no puede ser para que sea un sistema compatible y determinado, ¿vale? Para que sea un sistema compatible y determinado, si tengo tres ecuaciones, o sea, tres incógnitas, necesito tres ecuaciones independientes. Tengo cuatro ecuaciones, luego una de ellas tiene que ser dependiente. Evidentemente la que da uno no va a ser, ¿no? La que es dependiente de las demás. Entonces estas tres, una de ellas tiene que ser combinación, variación lineal de las demás, ¿vale? Entonces, para que sea variación lineal de las demás, se tiene que verificar que su determinante es cero, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que implica que el determinante sea cero? Bueno, pues que hay una ecuación linealmente dependiente de las otras dos, ¿no? Entonces, se va a tener que verificar para que sea un sistema compatible y determinado y haya una solución específica que es sigma normal x menos sigma tau sub ix, tau sub zx, tau sub xi, sigma normal y menos sigma y tau sub zi, tau sub xz, tau sub i z, sigma normal en el eje z menos sigma, su determinante tiene que ser cero, ¿vale? Bien, pues si os dais cuenta, tenemos un sistema de 3×3 con tres sigmas, ¿vale? Entonces va a aparecer un polinomio característico que lo vamos a llamar polinomio característico, ¿vale? Que va a tener grado 3, simplemente porque si os acordáis es este, por este, menos este, por este, ¿no? Etcétera. Así se desarrollaba el determinante. Este, por este, más este, por este, más este, por este. Bueno, no sé si lo estáis viendo. A ver, venga. Este, por este. Más este, por este. Más este, por este. ¿No? Y ahora viene la parte en la que vamos restando, ¿no? Y lo cambiamos de color. Menos este, por este. Menos este, por este. Y menos este, por este. ¿Vale? Esa es la forma de resolverlo a la bruta, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que hay formas mejores, ¿vale? Vamos a tener un polinomio característico y ese polinomio característico P de sigma, lo vamos a llamar, va a tener grado 3, ¿vale? Al final me va a quedar una expresión que va a ser sigma cubo más A sigma cuadrado más B sigma más C, ¿no? Igual a 0, ¿vale? Es decir, tenemos al final el determinante tiene que ser 0 y voy a hallar las raíces de esos valores sigmas que me hacen 0 el polinomio característico, ¿vale? Para que haya solución, ¿eh? Bien, más formas de resolverlo, ¿vale? Más formas de resolverlo que depende un poco, pues en cada caso, pues lo vais a poder hacer, ¿vale? Vais a poder resolverlo de la siguiente manera, por adjuntos, ¿vale? Podéis resolver, o sea, forma 1. Forma 1, a pelo, ¿vale? Lo vamos a llamar así, es lo que os acabo de decir, ¿no? Este, por este, más este perdón, por este, más este, por este, ¿no? Y luego restando el resto, ese es a pelo. En la mayor parte de los casos, en algún sitio tendréis ceros, y entonces lo que se puede hacer es por la forma 2, ¿vale? Que es por adjuntos. ¿Cómo es por adjuntos? Bueno, pues habrá que coger este, luego por su adjunto, que es este de aquí, ¿vale? Menos, ¿vale? Porque es más, menos, más, ¿vale? Si vas por la primera columna, más, menos, más, si vas por la primera fila, pero se puede hacer por cualquiera, ¿vale? Se podría empezar por esta fila, ¿vale? Hay que irlo desarrollando fila a fila. Eso repescáis un poco los apuntes de álgebra, pero yo os digo un poco, pues haciéndolo por la primera columna como un ejemplo, ¿vale? Y luego habría que restarle este por su adjunto y perdón, este por su adjunto, ¿vale? Que es este de aquí y serían un determinante de 2 por 2 formado por esos dos, ¿vale? Bien, y luego para finalizar, este de aquí por su adjunto. Y su adjunto es
este de aquí, ¿vale? Entonces tendríamos más, menos, más, ¿eh? ¿Entendido? Bueno, forma 2 por adjuntos y forma 3 por invariantes. ¿Qué son los invariantes? Bueno, el invariante 1, el invariante 2 y el invariante 3. ¿Vale? Al final, tratando esta información, lo que se veía es, tenemos que este polinomio característico P de sigma es igual a sigma 3 menos i sub 1, que es el invariante 1 por sigma cuadrado, más i sub 2 por sigma menos i sub 3, ¿vale? Igual a 0. Vamos a ver, concepto claro, concepto claro. Da igual cuál sea el sistema o la base, ¿vale? Imaginaos que tenemos la base x y z, o la base x asterisco, y asterisco, z asterisco, ¿no? Da igual cuál sea la base, ¿no? Si yo tengo el mismo estado tensional, pero voy cambiando la base, me va a ir cambiando el tensor de tensiones, ¿vale? Es decir, en la base, voy a ponerlo aquí un poco, ¿no? En la base x y z voy a tener un tensor de tensiones T. En la base x asterisco, y asterisco y z asterisco voy a tener un T asterisco, ¿vale? Un T asterisco que lo voy a poner por dentro, perdón. Un T asterisco que lo voy a tener por dentro, ¿vale? Entonces, puede ser que yo tenga dos tensores de Cauchy que aparentemente, es decir, T y T asterisco, aparentemente yo miro los 9 números que aparecen aquí dentro, si va normal, tal, 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 y van a ser diferentes. Van a ser diferentes, pero corresponden al mismo estado tensional, ¿vale? Lo único que lo único que he variado es la base en la que lo estoy comparando, ¿vale? ¿Por qué pueden ser distintos los números? ¿Por qué pueden ser? Ojo con esta pregunta, ¿vale? Por favor, muy despacio, paráis el vídeo, lo volvéis a escuchar. ¿Por qué pueden ser distintos dos tensores de tensiones? ¿Por qué pueden ser distintos dos tensores de tensiones? Pueden ser distintos porque corresponden a dos estados tensionales diferentes, ¿vale? Pausa dramática. Porque corresponden a dos estados de tensiones diferentes, o pueden ser distintos porque corresponden al mismo estado de tensiones, pero están expresados en dos bases diferentes. Porque corresponden al mismo estado de tensiones, pero están expresados en dos bases diferentes, ¿vale? En la base x y z y en la base x asterisco, y asterisco, z asterisco, ¿vale? Ahora bien, ¿os acordáis que os decía que lo que estábamos buscando es cuáles son las direcciones en las cuales pues, no aparecen tensiones tangenciales? Bueno, pues da igual, o sea, da igual la base en la que esté, ¿no? Las direcciones en las que, o sea, si es el mismo estado de tensiones y lo único que he cambiado la base, pues me va a cambiar las coordenadas de esos vectores, pero las direcciones van a ser las mismas, ¿vale? En las que las tensiones son puramente normales, no hay tensiones tangenciales. Va a haber tres direcciones, ¿no? Tres raíces de sigma, porque tenemos un polinomio característico de grado 3, tres raíces de sigma, tres direcciones concretas en las que si voy abriendo así como en una caja fuerte, clic, 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 ¿no? En las cuales desaparecen las tensiones tangenciales y lo único que me queda son tensiones normales, ¿vale? Entonces, ¿por qué se llaman invariantes? Porque claro, si las tensiones van a ser iguales, es decir, si esas direcciones van a ser iguales, al margen de cuál sea la base en la que yo esté, lógicamente el polinomio característico resultante tiene que ser el mismo. Y si el polinomio característico resultante tiene que ser el mismo, los coeficientes tienen que ser iguales, ¿vale? Para que me den las mismas sigmas. Los coeficientes tienen que ser iguales del polinomio característico, ¿no? No pueden ir cambiando simplemente porque cambie la base, ¿eh? Todo esto se puede demostrar, de hecho en la parte de álgebra de diagonalización y demás, pues lo podréis ir viendo, pero bueno, básicamente es, si tengo los mismos invariantes de tensiones, entonces tengo el mismo estado tensional con un cambio de base. Si tengo los mismos invariantes, tengo el mismo estado tensional, ¿no? Pregunta de examen, ¿no? A pillar. Tengo este tensor y este tensor A
y este tensor B, ¿no? ¿Corresponden al mismo estado de tensiones? ¿Cómo podéis saberlo? Pues o bien halláis la matriz de cambio de base que pasa de un vector a otro, o sea, de un tensor a otro, o bien miráis los invariantes. Si los tres invariantes son iguales, entonces estáis en el mismo estado de tensiones, ¿vale? Bien. ¿Cuáles son esos invariantes? Pues el invariante 1 va a ser igual, ¿vale? Ahora nos vamos a fijar en el tensor de tensiones, ¿no? Tendremos un tensor de tensiones original que será sigma normal x, tau sub ix, tau sub zx, tau sub xi, sigma normal y, tau sub zi, tau sub xz, tau sub iz y sigma normal z, ¿vale? Ese es el tensor de tensiones. Entonces el invariante 1 es la suma de los valores de la traza o de la diagonal, ¿vale? Entonces va a ser sigma normal x más sigma normal y más sigma normal z. El invariante 2 va a ser igual a la suma de los menores de orden 2, ¿vale? Entonces voy a tener este de aquí, ¿vale? De los determinantes de los menores de orden 2 que contienen a dos elementos de la traza. Sigma normal x, tau sub ix, tau sub xi, sigma normal y, más sigma normal x, tau sub zx, tau sub xz, sigma normal z, más sigma normal y, tau sub z y, tau sub iz, sigma normal z, ¿vale? Y el invariante 3 es el determinante de tau, ¿vale? Sigma normal x, tau sub ix, tau sub zx, tau sub xi, sigma normal y, tau sub zi, tau sub xz, tau sub iz, sigma normal z, ¿vale? Entonces, esos son los tres invariantes. Entonces, para hallar el polinomio característico, forma 1, a pelo. Forma 2, por adjuntos, ¿vale? Si hay si tenéis en el determinante muchos ceros, oye, pues a lo mejor merece la pena hacerlo por adjuntos, ¿no? Y forma 3, sacando los invariantes. El invariante 1, el invariante 2 y el invariante 3, y reconstruyendo el polinomio característico, ¿vale? Sabiendo que los invariantes corresponden a los coeficientes de cada uno de cada una de las potencias de sigma, ¿vale? Bueno, pues con este polinomio característico se van a poder hallar, se va a poder poner siempre el polinomio característico P de sigma como una multiplicación de sigma menos sigma 1, sigma menos sigma 2 y sigma menos sigma 3, ¿vale? Es decir, va a tener tres raíces. A veces puede que tenga raíces dobles, a veces pasan cosas raras, ¿no? Es decir, que tenga pues dos valores que coinciden. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿vale? Que son casos específicos, ¿vale? Pero normalmente quedaos con que va a haber tres raíces, ¿vale? Aunque dos de ellas puedan coincidir incluso, ¿vale? Pero tendrá tres raíces. Y esas tres raíces, esto igual a 0, ¿no? Esas tres raíces son las que básicamente me dan ese valor de sigma que se llama tensión principal, ¿vale? Sigma 1, sigma 2 y sigma 3 son las tensiones principales, ¿vale? Corresponden a una serie de autovectores, ¿vale? Son autovalores en realidad que corresponden a una serie de autovectores y los autovalores se llaman tensiones principales y los autovectores se llaman direcciones principales, ¿vale? Es decir, ¿cuál es la tensión normal que me da una determinada dirección principal? Pues sigma 1, sigma 2 o sigma 3, ¿vale? Y a eso lo llamo tensión principal. Oye, en esta dirección tengo todo tensión normal y 50 megapascales, por decir algo, ¿no? Bueno, pues entonces ahí la sigma 1 pues será 50 megapascales, ¿vale? La sigma 2, la sigma 3, igual, ¿no? Entonces voy ahí girando, ¿no? Girando esa caja fuerte, clic, 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 ¿no? Y luego sigo, ¿no? Para el otro lado, tic, 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 clic, ¿no? Y entonces voy hallando un poco cuáles son esas direcciones principales que me dan una serie de tensiones normales que son las tensiones principales, ¿vale? Y sin más. Entonces, ¿cómo hallaríamos a partir de ahí
las direcciones principales, ¿no? Bueno, pues las direcciones principales las podemos hallar directamente a partir de la primera ecuación, pero sustituyendo, ¿vale? Si os acordáis, tenemos sigma normal x menos sigma por alfa, más tau sub ix por beta, más tau sub zx por gamma igual a 0, ¿no? Y luego teníamos aquí tau sub xi por alfa más sigma normal y menos sigma por beta más tau sub zi por gamma igual a 0. Y luego teníamos aquí tau sub xz por alfa más tau sub iz por beta más sigma normal en el eje z menos sigma por gamma igual a 0, ¿no? Y teníamos también alfa cuadrado más beta cuadrado más gamma cuadrado igual a 1, ¿no? Teníamos ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3 y ecuación 4. Lo único que tenemos que hacer aquí es, tengo tres soluciones. Tengo sigma 1, sigma 2 y sigma 3, ¿vale? Y lo único que hay que hacer es sustituir en sigma, ¿vale? Es decir, a este sigma de aquí, este sigma de aquí y este sigma de aquí, pues oye, le meto primero sigma 1 y así hallo la primera dirección principal, ¿vale? Y la primera dirección principal me va a dar un vector, pues venga, vamos a llamarlo u sub 1, ¿no? Que va a tener su alfa 1, beta 1 y gamma 1, ¿vale? Esto sustituyendo con sigma 1, ¿vale? U sub 2, pues tendrá su alfa 2, beta 2, gamma 2, sustituyendo con sigma 3 y U sub 3, o sea, acordaos que al sustituir por sigma 1, sigma 2 y sigma 3, estas tres ecuaciones, una va a ser variedad lineal de las otras dos, así que no podéis utilizar las tres ecuaciones de arriba, tendréis que utilizar dos y luego alfa cuadrado más beta cuadrado más gamma cuadrado igual a 1, ¿vale? Porque lo hemos hecho específicamente, es decir, al elegir los valores que justo hacen que el determinante de las tres primeras ecuaciones sea 0, estamos evitando tener soluciones triviales, ¿vale? Entonces, necesitaremos utilizar dos de las ecuaciones de arriba y la tercera, ¿vale? Perdón, la cuarta, que es la auxiliar, ¿vale? Entonces, U sub 3 va a ser igual a alfa 3, beta 3 y gamma 3, que es sustituyendo, joder, estas dos, ¿vale? Sustituyendo sigma sub 3, ¿vale? Entonces, estas de aquí, que a veces, bueno, aquí las he llamado U sub 1, U sub 2, U sub 3, porque lo que estoy pretendiendo es equivaler a un poco esto que habíamos sacado aquí, ¿vale? Esta equivalencia que habíamos sacado aquí, pero a veces, como son las direcciones principales, a veces pues las llamaré, las tensiones principales las llamaré sigma 1, sigma 2 y sigma 3, que son escalares, y a las direcciones principales pues las puedo llamar sigma 1, sigma 2, perdón, sigma 2 y sigma 3, ¿vale? Que son los escalares, porque son las tensiones principales, y a estas estos son vectores y son las direcciones principales. Volvemos otra vez al principio y ya con eso terminamos la explicación de las tensiones y las direcciones principales, que es interesantísima y que es muy importante, ¿vale? Que la tengamos muy bien controlada y muy bien ubicada, ¿vale? Entonces, volvemos al principio. Las tensiones principales serían esos valores de sigma, ¿vale? Esos escalares de sigma, y las direcciones principales serían la U, ¿vale? Esa U, ¿no? Si os acordáis, tenemos que sigma es el tensor de tensiones por esa dirección, por ese vector U, ¿no? Entonces, la sigma normal es sigma por U, ¿vale? La sigma normal es sigma por U, la puedo llamar, oye, es un escalar por el vector unitario. Si os dais cuenta, están alineados, ¿no? Entonces puedo decir un escalar por ese vector unitario. Vale, entonces, sigma por U será igual a tau por U, y a partir de ahí hemos desarrollado todo lo demás. Es decir, estamos hallando las direcciones que hacen clic, que las tensiones son únicamente normales, es decir, no hay componente intrínseca tangencial. Las componentes intrínsecas son una tensión normal y punto pelota. ¿Vale?
Y esa es la particularidad, son direcciones muy especiales, ¿vale? Y muchas veces, pues para trabajar de una forma muy sencilla, se busca trabajar en la base de las tensiones principales, de las direcciones principales, ¿vale? La base de las direcciones principales. Es uno de los casos de cambio de base en los que os hablábamos, ¿vale? Entonces, si utilizáis como matriz de cambio de base la alfa 1, beta 1, gamma 1, alfa 2, beta 2, gamma 2, alfa 3, gamma 3, beta 3, gamma 3 y demás, y cambiáis el tensor de tensiones, lo que os va a salir, ¿vale? Es que T asterisco va a ser igual a sigma 1, 0, 0, 0, sigma 2, 0, 0, 0, sigma 3, tal cual, ¿vale? ¿Lo veis, no? Bueno. Pues esa es la cuestión, ¿vale? Vamos a cambiar el tensor de tensiones a un tensor diagonal y va a ser muchísimo más fácil trabajar con él. Por eso muchas veces se utilizan las tensiones principales. Y luego pues también algunos materiales y demás pues tienen su importancia porque, bueno, pues tienen límites, ¿no? de resistencia cortante en algunas direcciones o de tracción, etcétera. Entonces, más adelante vemos cómo trabajar además con estas direcciones principales, pero una vez se conocen esas direcciones principales con sus tensiones normales, es mucho más fácil ver cuál es el comportamiento tensional en el espacio en cualquier dirección que puede tener un determinado estado tensional. ¿Vale? Bueno, pues gracias. Bueno, pues una vez tenemos definidas las tensiones principales, como os comentaba, es mucho más fácil reconstruir el estado tensional que tiene un determinado sistema, ¿no? En efecto, si cogiéramos el sistema, o sea, las direcciones principales, ¿no? Esa dirección principal 1, esa dirección principal 2, ¿no? Que son un sistema ortonormal, también de referencia, ¿no? Y ese sistema 3, podríamos coger un elipsoide que tuviera como lados pues esas primeras tensiones, ¿no? Tendría un primer lado sigma sub 1, un segundo lado que sería sigma sub 3, bueno, sigma sub 2 y sigma sub 3, ¿vale? Sigma sub 2 y sigma sub 3. Ese elipsoide al final es el lugar geométrico de los extremos de los vectores tensión correspondientes a los planos que pasan por dicho punto, ¿no? Es decir, si yo tengo un determinado punto aquí, ¿no? Voy a dibujarlo en color naranja. Tengo este punto, ¿no? Bueno, pues este punto es el extremo del vector tensión, ¿vale? Forma unos ángulos que van a ser alfa, beta y gamma, ¿no? Con los tres ejes coordenados, ¿vale? Con los tres ejes coordenados, que en este caso es la base de las tensiones principales, ¿vale? La base de las direcciones principales, mejor dicho. Entonces forma alfa, beta y gamma y el vector tensión correspondiente va a ser S, ¿vale? El que conecta el origen con el punto en concreto considerado, ¿vale? Entonces cuando ese punto sea justo el que apunta en la dirección principal 1, tendremos sigma 1. Cuando es el que apunta en la dirección principal 2, tendremos sigma 2. Y cuando es el que apunta en la dirección principal 3, tendremos sigma 3, ¿vale? Simplemente tendremos que x cuadrado como ecuación principal, x cuadrado partido de sigma 1 al cuadrado más y cuadrado partido de sigma 2 al cuadrado más z cuadrado partido de sigma 3 al cuadrado será igual a 1, ¿vale? Y esa es la ecuación fundamental. Bien, evidentemente antes os comentaba cuando hablábamos del polinomio característico que había casos especiales en los que bueno, pues podríamos tener tres tensiones principales diferentes, podríamos tener dos tensiones principales diferentes, podríamos al final tener alguna que sea nula incluso, ¿no? Entonces, hay varios casos, ¿vale? Si hay dos tensiones iguales, el elipsoide es de revolución, ¿vale? Imaginaos que tenemos que sigma 2 y sigma 3 son iguales, ¿no? Pues en el fondo tendríamos un elipsoide de revolución que sería alrededor, el eje de revolución sería la dirección principal 1, ¿vale? Tendríamos dos tensiones principales iguales, tendríamos elipsoide de revolución, ¿vale? De revolución. Si tenemos las tres tensiones principales iguales, ¿qué es lo que tendríamos?
¿Mm? En realidad tendríamos una esfera, ¿vale? Tendríamos un estado esférico y en cualquier dirección, al ser una esfera, en cualquier dirección íbamos a tener el mismo módulo de la tensión, es decir, íbamos a tener la misma tensión en cualquier dirección en la que nos moviéramos del espacio, ¿vale? Por eso a veces se llama también estado hidrostático. Estado hidrostático. ¿Vale? Entonces, eso si tuviéramos tres tensiones iguales, ¿vale? Si una tensión es nula, imaginaos que la sigma sub 3, por ejemplo, o la sigma sub 2 fuera nula, ¿vale? Si una tensión nula, una tensión principal nula, tendríamos una elipse, ¿vale? Tendríamos simplemente una elipse, no habría tensiones. Si una tensión principal es nula, no habría sino nada más que una elipse, degeneraría en una elipse. Si dos tensiones principales fueran nulas, dos tensiones principales nulas, tendríamos un segmento, ¿vale? Solo habría tensiones alineadas en la dirección principal que no fuera nula, ¿vale? Y en el otro caso, pues habría tensiones en las direcciones principales que estuvieran alineadas con cualquiera de las dos direcciones principales que fueran no nulas. Por eso tendríamos una elipse, ¿vale? Entonces, tendríamos casos, por ejemplo, ¿no? Si tuviéramos que sigma 1 fuera mayor que 0, bueno, normalmente por convención se ordenan que sigma 1 sea mayor que sigma 2 y mayor que sigma 3, considerando siempre tracciones como positivas, ¿vale? Entonces, se ordena de mayor a menor, sigma 1 mayor que sigma 2 mayor que sigma 3 y siempre teniendo en cuenta que tracción es positiva, o sea, una tensión de tracción es positiva y una tensión de compresión es negativa, ¿vale? Entonces, si tuviéramos que sigma 1 es mayor que 0 y sigma 2 y sigma 2 igual a sigma 3 igual a 0, tendríamos tracción simple, ¿vale? Si tuviéramos que sigma 1 es menor que 0 y sigma 2 igual a sigma 3 igual a 0, bueno, en este caso esto no estaría por eso que os he dicho, ¿no? De cuál es el orden, en realidad habría que ponerlo así, ¿vale? Tendríamos sigma 3 menor que 0 y sigma 1 y sigma 2, ¿vale? Igual a 0, tendríamos compresión simple. ¿Vale? Lo veis, ¿no? Podríamos tener también una tracción doble o una compresión doble, ¿vale? Tracción doble, sigma 1 mayor que 0, sigma 2 mayor que 0, sigma 3 igual a 0, ¿no? Tracción doble, ¿vale? Y luego tendríamos los estados triaxiales, ¿no? Podríamos tener una tracción triaxial si sigma 1 sea mayor que 0, sigma 2 mayor que 0, sigma 3 mayor que 0, tracción triaxial, ¿vale? Triaxial. Entonces simplemente, bueno, pues eso, podemos tener también equivalente, pues compresión doble, compresión triaxial, etcétera, ¿vale? Y en algunos casos, pues será necesario considerar pues todas las direcciones y en otros, pues hay una dirección que es claramente dominante y entonces, pues bueno, se puede incluso asimilar, pues que en las otras direcciones esa tensión es cero, ¿vale? Bueno, pues eso es respecto al estado del divisorio de tensiones de la ME. Eh, Una vez hemos visto todo esto, del divisorio de tensiones de la ME, lo siguiente que nos toca es, bueno, ahí os comentaba un poco pues cuál es dependiendo de la relación entre las tensiones principales que hay, pues os hablaba del estado esférico o estado hidrostático, etcétera, ¿no? Un poco todas las posibilidades que había, pues, tracción simple, compresión simple, tracción doble, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahora toca fijarse un poco en cómo queda el tensor de tensiones o tensor de Cauchy y cómo se puede separar en una matriz esférica y en una matriz desviadora, ¿vale? Simplemente para presentaros el concepto. Matriz esférica y matriz desviadora. Que tendrán que ver un poco con dos estados del, digamos, de las tensiones, ¿vale? Habíamos quedado en que la base de las tensiones principales, el tensor de tensiones, quedaba sigma 1, 0, 0, 0, sigma 2, 0, 0, 0, sigma 3, ¿vale? Es un tensor diagonal
como lo hemos orientado de acuerdo a las direcciones principales, no aparecen tensiones tangenciales en ese tensor de tensiones, ¿vale? De hecho, bueno, pues la dirección principal 1 pues sería 1, 0, 0 en esa base, como veis quedaría sigma 1, 0, 0. La base, o sea, la segunda dirección sería 0, 1, 0 y la tercera dirección sería 0, 0, 1 y quedaría sigma 0, sigma sub 2, 0 y 0, 0, sigma sub 3 respectivamente, ¿vale? Es decir, no habría tensiones tangenciales. Ahora bien, fijándose en este tensor de tensiones, ese tensor de tensiones se puede poner a su vez como sigma n0, 0, 0, 0, sigma n0, 0, 0, 0, sigma n0 y más sigma sub 1 menos sigma n0, 0, 0, 0, sigma sub 2 menos sigma n0, 0 y 0, 0, sigma sub 3 menos sigma n0, ¿vale? Es decir, podemos descomponer a su vez el tensor de tensiones de Cauchy y esto lo vamos a utilizar también en deformaciones, ¿vale? El tensor de tensiones en una parte, que es la matriz esférica. La matriz esférica tiene en su diagonal sigma n0, es decir, tiene el mismo número en todas las posiciones de la traza, y luego la matriz desviadora sería la de la derecha, que tiene la diferencia, ¿vale? Entonces, la matriz esférica está asociada a estados hidrostáticos, ¿no? Es decir, imaginaos que sumergimos un cuerpo en el agua a una determinada profundidad y recibe una presión exactamente igual en las tres direcciones, ¿no? Ahí estaríamos hablando de un estado tensional, pues como este de aquí, un estado esférico, ¿no? Y si viéramos el elipsoide de Lamé, pues sería un elipsoide esférico, y este de aquí, pues sería su parte desviadora. El primero no provocaría, es decir, provocaría solo cambios de volumen, es decir, el volumen aumentaría o disminuiría proporcionalmente a la tensión, pero no habría distorsiones en la forma, y el segundo provocaría distorsiones en la forma, pero no provocaría cambios en el volumen, ¿no? Entonces, sigma n0 normalmente, sigma n0 es igual a sigma 1 más sigma 2 más sigma 3 partido de 3, ¿vale? Y si os acordáis, bueno, pues eso es el invariante 1 partido de 3 también, ¿vale? Normalmente esa es la que se llama tensión hidrostática, ¿vale? Para que lo sepáis. Simplemente que barajéis esos conceptos, matriz esférica y matriz desviadora, que luego en deformaciones los vamos a utilizar un poquito más, pero que os permiten a vosotros, a todos, distinguir un poco entre qué partes de la tensión van a provocar unas deformaciones volumétricas y qué partes de las tensiones van a provocar distorsiones en la forma, pero no cambios de volumen, ¿vale? Bueno, simplemente sin más. Y esto lo vamos a relacionar ahora con otro concepto, que son las tensiones octaédricas. Bueno, pues ahora que hemos explicado ese concepto de tensiones octaédricas, o sea, perdón, de matriz esférica y matriz desviadora, ahora toca un poco relacionarlo con tensiones, con las tensiones octaédricas, ¿vale? ¿Qué son las tensiones octaédricas? Se llaman tensiones octaédricas a las correspondientes a los planos que forman iguales ángulos con los tres ejes principales. Son 8 planos cuyos cosenos directores tienen un valor absoluto 1 partido de raíz de 3, 1 partido de raíz de 3, 1 partido de raíz de 3. Vamos a verlo un poco, ¿vale? Suponemos que tenemos aquí pues, el eje Z, aquí tenemos el eje X y aquí tenemos el eje Y, ¿vale? Los voy a ¿cómo se dice? Los voy a nombrar. Tendremos el eje Z, el eje Y y el eje X, ¿vale? Bueno, pues en realidad podemos tener el plano que forma ángulos iguales con el primer octante, será este de aquí, así, aquí y aquí, ¿vale? Le veis, ¿no? La intersección, lo que acabo de dibujar, son las trazas de ese plano, es decir, la intersección de ese plano que forma ángulos iguales con el plano el plano OZI, el plano OXY y el plano OXZ, ¿vale? Las trazas, la intersección, ¿vale? Luego tenemos más octantes también, ¿vale?
tenemos, esos son, bueno, x y z en realidad no es correcto del todo, ¿vale? Simplemente para que no nos liemos, aunque al final también es una base cartesiana y podría ser que la base cartesiana original de x y z pues sea la base de las en direcciones principales. Como no siempre va a ser así, voy a poner aquí, por ejemplo, ay, voy a quitar esto, voy a poner U1, U2, ¿vale? Y perdón, y U3 indicando las tres direcciones principales, ¿vale? Es decir, acordaos, tensiones octaédricas, asociación de conceptos octaédricas forman ángulos iguales con las direcciones principales, no con X y Z, no con la base original, no con cualquier base, no, forman ángulos iguales, los planos que forman ángulos iguales con los tres ejes de las direcciones principales, ¿vale? Entonces tenemos ese primero que habíamos hablado, tenemos también aquí otro, ¿no? ¿Vale? Y luego tenemos también aquí, si queréis, pues tenemos más octantes, ¿no? Eh, este aquí, ¿vale? Este aquí, por ejemplo, y aquí, ¿vale? Y luego, pues tendríamos este aquí y este aquí. Es decir, hay 8, ¿vale? Lo veis, ¿no? Es un octógono, ¿vale? Bien, voy a borrar estos últimos que he dibujado para quedarnos solo con la primera parte, que es lo que nos interesa, ¿vale? Bien, este plano que queda dibujado aquí, que es el primero, para que se vea más fácil, ese plano que he dibujado ahí tiene un vector normal, que lo voy a dibujar aquí, en color rosa, ¿no? Su vector normal, pues va a ser este, ¿vale? Va a ser, bueno, así, ¿vale? Vamos a llamarlo n, venga, para no leerla. N, ¿vale? ¿Cómo hallamos ese vector normal? Bueno, pues si forma ángulos iguales con las direcciones principales, podemos decir que n va a ser igual a, va a ser igual a, eh, podemos poner tres unidades, ¿no? Es decir, será 1, 1, 1. Bueno, vamos a partir, mejor dicho, vamos a partir de un determinado vector, ¿vale? Que lo voy a llamar v directamente, ¿vale? Lo voy a llamar v para que nos hagamos una idea. V, que es el vector auxiliar, va a tener de coordenadas 1, 1, 1. Este forma ángulos iguales con los ejes de las direcciones principales, ¿vale? Su módulo, el módulo de v, va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es igual a la raíz de 3, ¿vale? Entonces tendremos que n va a ser igual a v partido de su módulo, ¿vale? Acordaos que estamos hablando siempre de vectores que están formados por cosenos directores, es decir, su módulo tiene que ser 1, ¿no? Si no me hago trampas al solitario, las tensiones que salen cuando multiplico por el tensor de tensiones están magnificadas, ¿no? Por el módulo del vector, ¿vale? Necesitamos vectores unitarios, entonces n va a ser v partido del módulo de v, que va a ser igual a 1 partido de raíz de 3, 1 partido de raíz de 3, 1 partido de raíz de 3, ¿vale? Esas son las coordenadas de uno de los 8 vectores que forman ángulos iguales con las direcciones principales. También tendremos menos 1 partido de raíz de 3, 1 partido de raíz de 3, 1 partido de raíz de 3. También tendremos 1 partido de raíz de 3, 1 partido de raíz de 3 y menos 1 partido de raíz de 3. ¿Vale? Y así sucesivamente poniendo menos, ¿no? De tal manera que tenemos los 8 octantes, ¿vale? Bueno, a lo que vamos, ¿vale? Tenemos que las tensiones, es decir, cualquier tensión, va a ser igual al tensor de tensiones en la base de las direcciones principales, es decir, tendremos sigma 1, 0, 0, 0, sigma 2, 0, 0, 0, sigma 3, multiplicado por 1 partido de raíz de 3, 1 partido de raíz de 3, 1 partido de raíz de 3. ¿Vale? Bien, bueno, pues eso va a quedar sigma 1 partido de raíz de 3, sigma 2 partido de raíz de 3 y sigma 3 partido de raíz de 3. ¿Vale? Bien.
esta es la tensión, ¿vale? El vector tensión. El vector tensión, si os acordáis, por cualquier plano, ¿no? Pues va a tener igual, pues yo qué sé, va a tener esta dirección, ¿vale? Ese es el vector tensión. ¿Cuánto vale el vector tensión, la tensión normal y la tensión tangencial? Bueno, pues vamos a suponer que tenemos aquí, tiki, 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 aquí la tensión normal y aquí, pues por decir algo, vamos a tener la tensión tangencial. Vale. Bueno, simplemente para que veamos en el dibujo, nos orientemos un poco. ¿Vale? Eh, si tenemos el vector tensión y lo volvemos a multiplicar por el vector unitario, vamos a tener la tensión normal, ¿no? Sigma normal va a ser igual al vector tensión por el vector normal n otra vez, ¿vale? Y eso va a quedar sigma 1 más sigma 2 más sigma 3 partido de 3, ¿vale? Y si os acordáis, esto es el invariante 1 partido de 3, o si queréis también lo que habíamos visto en la anterior, en la matriz esférica y la matriz desviadora, sigma n0, ¿vale? O sigma n octaédrica, ¿vale? Sigma normal octaédrica. Sigma normal octaédrica, ¿vale? O sea, lo podéis expresar como queráis, ¿vale? Pero la componente normal, la componente intrínseca normal de la tensión octaédrica, ¿vale? Es ¿cómo se dice? La parte de tensión desviadora, ¿vale? De esférica, que me diga, ¿vale? Si os fijáis, aquí hablábamos en la matriz esférica y la matriz desviadora de que teníamos una primera componente, ¿vale? Que es esta de aquí, que es la que llamábamos esférica, ¿vale? Pues ¿cómo distinguirlo? Pues no pasa nada. Cogemos esa matriz, la multiplicamos por un vector que tenga las mismas componentes con las tres direcciones principales. Su parte normal, su componente intrínseca normal, es los valores de la traza de la matriz esférica, ¿vale? Es decir, son las que van a provocar cambios de volumen, ¿vale? Sin más, no tiene más historia. ¿Por qué la tensión normal es la tensión por este, por por ¿cómo se dice? Por la n. Bueno, pues porque tenemos siempre, como es un vector unitario, tenemos que sigma por n es igual al módulo de sigma por el módulo de n por el coseno del alfa, ¿vale? Y al final, si tenemos dos vectores, ¿vale? Dos vectores así que forman un ángulo alfa, este sabemos que es 1, este sabemos que es 1, ¿no? Entonces, sabemos al final que vamos a tener, eh, bueno, no tiene por qué ser sigma 1, perdón, ahí me he columpiado, ¿vale? No tiene por qué ser 1, ¿vale? Sigma, bien, entonces si tenemos sigma y aquí tenemos el vector n, ¿vale? Sigma por el coseno de alfa es la proyección, ¿vale? Esta parte de aquí, que la voy a dibujar aquí, que bueno, lo hemos visto en los ejercicios y demás, pero tenemos esta proyección de aquí, ¿vale? Sería el módulo de sigma por el coseno de alfa, que es este ángulo de aquí, sería la sigma sub n, y la podemos obtener con el producto escalar directamente, ¿vale? Entonces por eso he multiplicado, que eso nos lo había explicado, ¿vale? Y eso lo vamos a hacer así pues, en los ejercicios y muchas veces. Bueno, pues entonces la tensión octaédrica la vamos a conseguir hallar, la tensión tangencial octaédrica, que es la otra componente que nos falta, tau octaédrica va a ser igual a la raíz cuadrada de la tensión octaédrica, que es esta de aquí, esta sería la tensión octaédrica, ¿vale? Al cuadrado menos la tensión normal octaédrica al cuadrado, ¿vale? Y esto va a ser igual a un tercio de la raíz cuadrada de sigma 1 menos sigma 2 al cuadrado más sigma 2 menos sigma 3 al cuadrado, ¿vale? Esto es operando, ¿vale? Más sigma 1 menos sigma 3
al cuadrado, ¿vale? Y si os fijáis, aquí tenemos todas las partes desviadoras, ¿vale? Que era lo que nos faltaba. Bueno, este sería el módulo de la tensión tangencial octaédrica, ¿vale? Entonces, ¿cuál es ¿cómo se dice? La componente normal, esta de aquí. La componente intrínseca tangencial, esta de aquí, ¿vale? Y no tiene pérdida. Simplemente os tenéis que acordar, ¿vale? Tensión octaédrica siempre, lo pongo una vez, siempre. Luego siempre habrá gente que diga, es que esto no se ha dicho, ¿vale? Lo voy a decir en clase también. Siempre, siempre, y lo voy a poner otra vez también. Siempre en la base de las direcciones principales, ¿vale? Siempre, 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 siempre. Mira, solo ya directamente en este pequeño vídeo ya lo he dicho varias veces, más de estas cuatro. Estas cuatro además las he apuntado, ¿vale? Bien, siempre, siempre, siempre en la base de las direcciones principales, ¿vale? Tensiones octaédricas en la base de las direcciones principales, ¿vale? Bueno,